Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga mucho, es mi deseo. Estamos agradecidos del Señor porque Dios nos permite tener una reunión de este tipo virtual y compartir la enseñanza de la palabra de Dios para familia, matrimonios y con el propósito de ser edificados una vez más. Estoy feliz de tener este contacto con ustedes después de una semana muy fuerte de trabajo fuera de Dallas, agradeciendo a Dios siempre su bendición, su cuidado y su protección, y regresar a casa y saber que todos ustedes están bien. Tengamos unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, oh Dios, por este bendito día en el que tú nos permites, Señor, acercarnos a ti con temor reverente y suplicándote, Señor, que en tu misericordia nosotros seamos, Señor, bendecidos y prosperados por tu buena palabra. También queremos pedirte, Señor, que tú hagas de nosotros una buena tierra, Señor, fértil, Señor, y que esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que haga el efecto para lo cual tú la envías. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y amén. El título de este tema en esta noche, así fue como lo puse: que arda nuestros corazones con su verdad. Quiero recordar una experiencia que tuve hace varios años, en el 2012, eh, cuando estuve eh, en el evento de pastores. Creo, si mal no recuerdo, fue en la ciudad de Nueva York. Y allí el Señor me dio una palabra. Llevaba varios días con esa palabra en mi mente, y sé que fue Dios quien la puso, eh, donde el Señor me habló y me dijo que la batalla del último tiempo iba a ser una batalla de verdad contra mentira, o sea, de enseñanzas bíblicas, de enseñanzas apostólicas, de enseñanzas contenidas en la palabra, que son la verdad, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y las doctrinas de Cristo son la verdad, contra la mentira que se estaría levantando en el último tiempo, ese poder engañoso que tiene el espíritu del anticristo, y ese poder engañoso que tienen aquellos que son ministrados por ese espíritu. De tal manera que la Biblia dice que, y yo creo que estamos viviendo la última hora, ¿verdad? Que en esta última hora se levantarían falsos de todo tipo y de todas manifestaciones. Pero bendigo al Señor porque todavía tenemos a la verdad, que es Cristo, y tenemos sus verdades que están en la palabra de Dios, y con ellas podemos uh, alimentar nuestra alma, con ellas podemos hacer crecer nuestra fe. Con la palabra de Dios podemos caminar esta última milla, y espero yo, con la ayuda del Señor, hermano, que esta palabra siga siendo para usted eh, el único refugio. Es tan necesario, es tan vital para el espíritu, para el alma e incluso para el cuerpo, que no nos podemos cansar, hermano, de compartir la palabra. No podemos cansarnos de escucharla, de recibirla, de atesorarla, e incluso de atesorarla para luego poder ponerla por obra. Yo quiero mostrarle mi primer versículo, ¿verdad? Y quiero mencionar unas frases que dijo Jesús en este pasaje. Voy a estar usando esta diapositiva y la que viene, y quiero llamarle la atención a todos ustedes acerca de varios versículos que aparecen en Juan capítulo 8, versículo 31. Dice en las escrituras: entonces Jesús
dice la palabra de Dios, decía a los judíos que habían creído en él. Y me llamó poderosamente la atención, hermano, que la expresión dice que el Señor estaba hablando con judíos que habían creído en él. Y entonces, desde luego, no solo, yo creo que aquí el punto es importante, ¿verdad? Que nosotros veamos que estos judíos tenían que haber escuchado del Señor Jesús, de la boca del Señor Jesús. Disculpen. Tenían que haber escuchado de la boca del Señor Jesús enseñanzas. Cuando yo miro este versículo y dice que estos judíos habían creído en él, hermano, la fe viene, dice la palabra de Dios, por el oír y el oír las palabras de Cristo. Así que yo como que tengo la ligera impresión que ya estaba empezando el discipulado de estos creyentes. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesús le dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. O sea, pongamos una regla. Según el Señor Jesús, permanecer es quedarse en un estado, en un lugar, en un estado, en una relación o en una expectación dada. O sea, ese es el término general de la expresión griega que se tradujo permanecéis. Entonces el Señor le está diciendo a los discípulos, si ustedes permanecen, si permanecen en mi palabra, entonces verdaderamente son mis discípulos, sois mis discípulos. O sea, si ustedes se quedan en una relación estrecha con la palabra, entonces ahí ustedes van a demostrar que sí son mis discípulos. Y a continuación el Señor le dijo un versículo que todos nosotros conocemos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, la respuesta de ellos, esta es una conversación, ¿verdad? Que fue creciendo en intensidad, porque cuando usted termina de leer este pasaje bíblico, la Biblia dice que estos mismos que habían creído en el Señor Jesús quisieron terminar apedreándolo. Entonces, o sea que en un momento la conversación de nuestro Señor con Jesús, Jesús con ellos fue una conversación no solo coloquial, sino que yo creo que Jesús pues les amaba. Dios es amor, así que por lo tanto él lo que estaba era compartiendo no solo una verdad, sino que estaba compartiendo un principio bíblico por medio del cual ellos iban a quedar fuertemente ligados a la persona de Jesús. Yo creo que no es necesario, hermano, que yo aplique en términos espirituales esto, porque yo no estoy queriendo decir, yo estoy diciendo que Jesús dice que si nosotros permanecemos en su palabra, entonces somos verdaderamente discípulos. Ahora, nosotros deberíamos de ser los primeros que nos ponemos esa regla, y luego con esa misma vara deberíamos de medir nuestra casa, y deberíamos de medir a nuestros hijos, y deberíamos de medir a nuestra familia. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor cuando les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ya el Señor no está hablándoles en tiempo presente, sino que les está diciendo que cuando ellos conozcan la verdad, o sea, creyeron, pero cuando la conozcan, entonces dice la Biblia que ellos serían libres. Y aquí es donde la conversación
se pone difícil, porque ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham. Entonces, mire lo que dice el original griego. Somos algo sembrado. O sea que en estos días mi mente ha estado trabajando con el pensamiento de que las cosas fueron creadas según su género. Y la palabra de Dios evidentemente nos enseña a nosotros que cada cosa creada por Dios tuvo un género inicial y ese género no ha cambiado. Yo comparto con usted este pensamiento porque en las Escrituras, lo primero que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículo 14, es que nosotros éramos espíritus en los depósitos eternos, y en los depósitos eternos éramos libres, porque estábamos en la casa del Padre. Cuando ellos decidieron salir, cuando los espíritus humanos decidieron salir y Dios se lo permitió, entonces la palabra de Dios me dice a mí que entramos en un cuerpo que la Biblia lo describe como el cuerpo de la humillación. Y el apóstol Pablo menciona en una de sus expresiones bíblicas, ¿quién me librará de este cuerpo de humillación? Como si este cuerpo fuera una cárcel. Y de cierta manera lo es, porque es un cuerpo y es una raza caída, de tal manera que el deseo de Dios y el anhelo de Dios es terminar vistiéndonos del cuerpo incorruptible de gloria. Entonces, cuando los judíos oyeron esto, lo primero que dijeron es, nosotros somos algo sembrado, nosotros somos una semilla de gente libre. Nosotros somos algo derramado, incluido el esperma. Somos la descendencia, y en el original griego esta palabra es específicamente somos el remanente. Así que cuando el Señor Jesús estaba hablando con estos judíos, ellos les estaban diciendo lo que ellos creían. O sea, no solo creemos en ti, pero la verdad, en otras palabras, somos específicamente el remanente de Abraham. O sea, como que creemos, pero no necesitamos de ti. Entonces, discúlpeme, es la interpretación que yo estoy dando de esta palabra. Creemos, pero en realidad no necesitamos de ti porque somos hijos de papá. Papá tiene una promesa y entonces yo leyendo esto me acordé de mi experiencia de nuevo nacimiento, experiencia que muchos de ustedes conocen y la comparto con usted solo por decirle, hermano, que cuando yo no había recibido a Jesús como mi Salvador personal, sinceramente yo pensaba que yo era salvo porque era el hijo del pastor. Entonces yo estaba pensando en cómo a veces nuestros hijos asumen que ellos son salvos porque sus padres sirven a Dios, porque sus padres tienen promesas, porque sus padres de alguna manera ellos lo han visto bendecido y prosperado. Y esto fue esto es lo que parece ser que estos judíos tenían en su corazón. O sea, somos el esperma de Abraham, somos algo sembrado, somos una semilla, la descendencia, somos el remanente del padre Abraham. Y nunca, hermano, escuche esta expresión, y los buenos lectores, pues los buenos lectores sabrán que esta gente estaban botados en el callejón de las trompadas, como dice mi papá, el apóstol Sergio. Nunca, ellos dijeron, nunca
nunca hemos sido esclavos de nadie. Oiga esto, nunca hemos sido esclavos de nadie y vivieron más de 400 años de esclavitud en Egipto, y para el momento en que el Señor Jesús está hablando con ellos, ellos habían vivido el segundo cautiverio en Babilonia de 70 años. Sin embargo, ellos dicen, nunca hemos sido esclavos. Hermano, pero deberían de estar hablando de ellos. Sí, pero cuando usted lee las expresiones anteriores, ellos están hablando de que son la semilla y que son la semilla de Abraham. Así que ellos están contando desde los primeros días de Abraham hasta sus días, y entonces le están diciendo al Señor como si no fuese Dios y como si no conociera historia. Nunca hemos sido esclavos. Entonces, pasando por algunos pensamientos, ¿verdad? Hemos heredado de nuestros padres la vana manera de vivir, bendito Dios. Y por ejemplo, algunas cosas marcaron la vida de Abraham de forma negativa, porque dice las Escrituras, y usted lo sabe bien y lo conoce bien, que hubo hambre en la tierra, y dice que por esto descendió a Egipto, y en Egipto surgió el primer gran conflicto, la primera gran batalla espiritual por esa semilla que son ellos. Dice las palabras de Dios que se pusieron de acuerdo Abraham y su esposa para mentir. Y entonces finalmente la Biblia dice que Faraón metió a Sara en su casa. Entonces de alguna manera se dieron algunas contaminaciones que un poquito más adelante yo voy a ver con usted, pero yo solo estoy presentando el cuadro de esa expresión, nunca hemos sido esclavo. Entonces, hermano, ¿pero qué usted quiere decir con esto? En términos de ministración, no es que nosotros hurguemos en la vida de nuestros padres y de nuestros ancestros, pero evidentemente nosotros tenemos historia, y el Señor le está proponiendo algo que nunca nadie le había propuesto a esta raza tan especial, los descendientes de Abraham. O sea, el Señor les está diciendo, ya ustedes creen, ahora lo que necesitan es permanecer en la palabra. Ahora ustedes lo que necesitan es conocer la verdad. O sea, me llama la atención, hermano, que lo que el Señor le está diciendo es, lo primero que ustedes tienen que hacer es permanecer en la palabra. Y después que permanezcan en la palabra, conoceréis la verdad. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso, y la verdad os hará libre. O sea, que estoy hablando de una gente que creía, pero dice la palabra de Dios, todavía no había empezado a permanecer, tampoco conocía la verdad y tampoco eran libres. O sea, estamos hablando de tres cosas, hermano, que asombran, porque mucha de esta gente eran expertos en la ley y rodeaban al Señor Jesús, y desde luego cuando lo escuchaban decía que Jesús era un gran maestro, pero para ellos no había espacio en el corazón, o en ellos no había espacio en el corazón para las palabras de Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con la familia, hermano? No solo que heredamos una vana manera de vivir de nuestros padres, que traemos, que nuestra familia trae una historia de decadencia espiritual, moral, que nuestra familia trae una historia de esclavitudes, de ataques del enemigo, y que la única manera en que nosotros y nuestros hijos pueden ser desligados de esa herencia, no importa si su título nobiliario es conde o es almirante,
No importa si su título nobiliario es princesa, lo cierto es, a la luz de la palabra de Dios, es que esta gente, creyéndose semilla de Abraham, decían: nosotros nunca hemos estado en esclavitud, por lo tanto, ellos no podían ver sus esclavitudes espirituales ni sus esclavitudes morales, y ellos necesitaban oír la palabra que el Señor les había dicho. Ok, ya que creyeron en mí, entonces deben de hacer algo, deben de permanecer en mi palabra. Deben conocer la verdad, las verdades de la palabra, las verdades de las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo, y esa verdad los hará libres. Creo que lo que más los incomodó y lo molestó fue que le dijeran que eran unos esclavos. Yo quiero que usted vea el próximo versículo. Imagínese usted, si usted le dice hoy a un muchacho hoy en este país de 18, 19, 20 años, 25 años, que ya puede hacer lo que por ley le da la gana, porque él es libre y ya no tiene por qué sujetarse a los padres, aunque no puede hacer lo que le da la gana, porque si comete delito lo toman preso. Pero lo que quiero decir es que para muchos jóvenes llegar a la mayoría de edad significa quitarse el yugo de los padres. Impresionante que usted venga y le diga: tú lo que eres es un esclavo. Bueno, no sé cuántas cosas provocaríamos en él, pero primero Dios sea arrepentimiento, ¿verdad? Juan 8:34, mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. O sea, los pequeños esclavos dentro de la iglesia. ¿Quiénes? Los que cometen pecado. Los que cometen pecado son los que practican pecado. O sea que todos nosotros conocemos que está la transgresión, que es la violación de un mandamiento, pero el pecado es la práctica continua de algo que a Dios no le agrada. Entonces está la transgresión, está pecado y está iniquidad, donde ya hay manifestaciones demoníacas. O sea, por causa del pecado hay entonces una apertura a la administración de demonios que terminan reforzando estas cosas que a Dios no le agrada. Entonces me llama la atención cómo de una vez el Señor, de una vez, hermano, de una vez le estaba diciendo a ellos: ustedes son pecadores y ustedes necesitan arrepentirse. Yo creo que esa es una necesidad que tenemos de ver nosotros en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos, de nuestra familia. ¿Qué cosa somos nosotros? Pecadores arrepentidos. O sea, tenemos la semilla, ¿verdad? Somos el esperma, dice la Biblia, según la línea de la fe del padre Abraham. Pero mientras que estemos practicando algún pecado que a Dios no le agrade, la Biblia dice que no importa el ADN, el esperma, quién es, cuál es la estatura de nuestro padre, sencillamente nos volvimos esclavos del pecado, esclavos. Y esto es algo que necesitamos verlo a la luz de la palabra de Dios para nosotros, primeramente para nosotros, porque como un esclavo le va a estar hablando de libertades a su hijo. Si yo soy esclavo de algo, entonces ¿qué aspiración tengo de que mi hijo sea libre si yo no puedo dejar mi esclavitud? Entonces, fíjese hermano, qué tan interesante es que nosotros primero revisemos nuestra vida, que nosotros la revisemos y la miremos a la luz de la palabra de Dios. Ya dije que la Biblia, la palabra de Dios, es esa regla con la que vamos a estar siendo constantemente medidos. Y desde aquí, hermano, quiero con todo
con todo amor y con todo respeto, pedirle por favor que usted revise en lo más profundo de su corazón, porque si hay algo que usted practica que a Dios no le agrada, la Biblia dice que es un esclavo. Si hay algo que yo practico que a Dios no le agrada, la Biblia lo que dice es que yo soy un esclavo. ¿Esclavo de quién? Del pecado. Entonces, el versículo 35 dice, y el esclavo no queda en casa para siempre. Me llama poderosamente la atención que dice la palabra del Señor, y el esclavo no queda en casa para siempre. ¿Por qué? Porque a los esclavos, por ejemplo, a los esclavos había que dejarlos ir. En la ley de Moisés, al 6º año había que dejarlos ir. Pero a veces los esclavos cambiaban de dueño cuando los vendían. Y ese fue el tema de José, que primero los compró una banda de madianitas y luego después se lo vendieron a los egipcios. Entonces, hermano, y qué verdades espirituales tan grandes. Porque, por ejemplo, Madián significa contienda y Egipto significa foso. Entonces, cuando alguien en la familia o una familia está vendida al pleito, a la ira, al enojo, a la contienda, primero lo venden a la ira, a la contienda, al enojo, a los problemas, a los conflictos, y luego después lo venden a la cárcel, lo meten a prisiones. Qué tremendo, hermano, qué tremendo, y qué verdades espirituales más grandes. O sea, por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Nuestra casa, en vez de ser un hogar, sea un área de conflicto y de batallas, donde lo que se manifiesta no es la vida de Cristo, sino una esclavitud al pecado. Entonces, el Señor Jesús dijo aquí unas verdades como siempre, ¿verdad? Que son estremecedoras. El esclavo no queda en la casa para siempre. A un esclavo lo terminan vendiendo. Entonces, alguien en nuestra casa, en una esclavitud de pecado, estará siendo vendido y vuelto a vender en una degradación. Entonces, perdone, no estoy maldiciendo su casa, yo solo quiero que usted vea. En la casa todos creen. Amén, gloria a Dios, todos creemos en la casa. Bien has dicho, los demonios creen y tiemblan, dijo Santiago. Ahora tenemos que ir al próximo paso. O sea, nosotros tenemos que entender que los discipulados de Cristo tienen una importancia. Jesús se reúne con ellos a darles un discipulado. Bueno, ok, ya ustedes creen en mí. Bueno, ahora lo que toca es que permanezcan en mi palabra. Y luego cuando permaneciendo en mi palabra conozcan la verdad os hará libre de esa esclavitud que ustedes tienen, que se llama pecado. Entonces, el Señor les dijo, el esclavo no queda para siempre en la casa. Y entonces, pero puso aquí, y el hijo sí permanece para siempre. Y este es un juego de palabra, ¿verdad? Porque, digo yo un juego de palabra, porque el hijo permanece para siempre. Probablemente de quien estaba hablando primero era de él, de quien no tiene pecado. Entonces, a veces, bueno, ¿y quién es Jesús? El que fue tentado en todo, aunque sin pecado. Y él nos puede decir a nosotros cómo ser libre de esta esclavitud, porque es el único que tiene poder no solo de perdonar nuestros pecados, sino también de echar nuestros pecados en el fondo de la mar. Yo sé probablemente, hermano, que este tema no sea muy popular, porque hay mucha gente que cree que no peca. Pero dice la palabra de Dios que el hombre que ni siquiera lo hace con su boca, con su conversación, ese ha alcanzado una estatura y una madurez, creo que está listo para irse con Dios.
Entonces, cuando yo miro este pasaje, este versículo, yo lo que veo es que primero Jesús está diciendo, yo que soy el Hijo permanezco para siempre. Pero también le está diciendo a los hijos, los esclavos no quedan en la casa. Y este es un principio espiritual, porque yo quiero que usted vea, hermano, que cuando un hijo nuestro es esclavo de un pecado, más tarde o más temprano él se va de la casa. Y no se va de la casa de la mejor manera, porque de la mejor manera en que debería de irse un hijo y una hija de la casa es salir con la bendición de su padre cuando van a matrimonio. No importa si el hijo tiene 20, si tiene 25, si tiene 30. Yo siempre dejo esto muy puntual en la vida de los que me escuchan, porque uno debería de salir de su casa con la bendición de sus padres y debería de salir de la casa únicamente cuando va al matrimonio. Así que, y usted tiene ejemplos ahí en la palabra de Dios y le puedo poner los ejemplos tanto para mujer como para hombre. Rebeca salió de su casa cuando la vinieron a buscar en matrimonio. Isaac estaba en su casa cuando se fue a casar. Entonces, cuando yo miro, sin embargo, tenemos la vida de Jacob, que aunque salió de su casa huyendo de su hermano. Claro que fueron sus padres quienes les dijeron, especialmente su mamá, quien le dijo, vete para casa de mis parientes, porque con las mujeres que ha tomado Esaú por esposa, las hijas de Eb, me es suficiente. Y no quiero que tú te cases con ninguna de estas mujeres, pero a Jacob no le fue bien, nada bien. Y usted conoce la historia. Aunque pareciera que le fue bien, no fue hasta su regreso, cuando tuvo un encuentro con Dios, que le cambiaron el nombre de usurpador, de mentiroso, a príncipe que se sienta al lado del Señor para gobernar como Él gobierna. Entonces, aquí, mira hermano, aquí viene el Señor y dice, el Hijo permanece para siempre. Y sin embargo, el esclavo no. Entonces, la próxima propuesta del Señor Jesús está en el versículo 36, cuando les dice, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. O sea, le vuelve a decir otra vez, ustedes son esclavos, y eso pica, eso duele. Y entonces, todavía el Señor Jesús le dice, sé que sois descendiente de Abraham. Y me llama la atención, estoy usando aquí varios versículos que conozco de la palabra, hermano. Me llama poderosamente la atención que Dios no le dice, sé que sois hijos de Abraham. Porque Pablo, cuando usa ese término, dice que el hijo de Abraham es el Señor Jesucristo. Y en un ratito vamos a verlo. O sea que el hijo de Abraham es el que no tiene pecado. Y los hijos de Abraham son los que han entrado en la libertad con la que Cristo nos hace libre y con la que no deberíamos de volver a yugos de servidumbre. Entonces, dice las palabras del Señor. Bueno, usted sí recuerda que Pablo dice, no dice descendientes como si fuera un plural y fueran muchos los descendientes, sino que dice el descendiente de Abraham, hablando de la persona de Jesucristo, hermano. Entonces, cuando yo leo Juan 8:37, el Señor les dice, no le dice que el Hijo es Él, pero mire lo que le dice, sé que sois descendientes de Abraham, sin embargo, procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Entonces, ok, hermano, quien viene leyendo conmigo y viene escuchando el tema detenidamente, asombra que el Señor
comienza con ellos, y yo se lo voy a volver a mostrar. Comienza, dice la Biblia, hablando con judíos que habían creído en él. Y eso es en el versículo 31. Para el versículo 37, la Biblia dice que ya lo querían matar. Ya se querían deshacer de él. Entonces, déjame darle un pequeño giro aquí a esto y quizás una explicación espiritual. Cuando, cuando nuestros hijos dicen creer en el Señor Jesús, pero están pecando deliberadamente, cuando alguien dice que cree en el Señor Jesús, yo sí creo, yo soy salvo, pero lo que está haciendo es pecando y es un esclavo. No solo no es hijo, porque la Biblia dice que no es hijo, es esclavo, y los esclavos no se quedan en la casa, sino que lo que hace después es matar la vida de Cristo. Lo poquito que ya había en él, lo que estaba creciendo, lo que podía fructificar, lo que podría haber dado mucho fruto, entonces se vuelve la tarea de un asesino. Porque el Señor se los dijo, sé que sois descendiente de Abraham. Le está diciendo en otras palabras, yo sé quién es Abraham, yo conozco a Abraham. Y no me voy a meter en ese tema porque peor si el Señor le dijo que Abraham vio su día y se alegró. Y ellos le contestaron, ¿cómo es posible que tú tienes menos de 50 años y tú dices que tú eres mayor que Abraham? Es impresionante, hermano. Entonces, por eso usted se puede dar cuenta que constantemente aquí hay un juego de palabras, de intenciones, donde el Señor está mostrando unas verdades espirituales tremendas, y entonces les habla, vamos a decir así, abiertamente, y le dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, ustedes procuran matar al hijo de Abraham. O sea, y la razón por qué, y aquí me quiero detener unos minutos, porque mire, hermano, es bien importante que nosotros entendamos que el Señor le dijo que había que permanecer en su palabra. Acuérdense, que había que conocer la verdad. Y que la verdad los traería a una libertad. Y entonces, mire cuál es la razón por la cual el Señor le dijo que ellos querían matarle. Fíjese, interesante porque el Señor le dijo, sé que son descendientes de Abraham, sin embargo sus acciones son estas. Ustedes procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. O sea, ustedes no le han dado el espacio a la palabra. Ustedes no dejan entrar, ustedes no dejan pasar la palabra, ustedes no se sostienen en la palabra, ustedes no admiten la palabra. Entonces, qué batalla espiritual tan grande, hermano, porque habría que permanecer, conocer, permanecer en ella para entonces llegar a la verdadera libertad, para que entonces se rompan los yugos de esclavitud y entonces se manifieste la vida de Cristo. Con respecto, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Con respecto a esa expresión, tú dices que somos esclavos y en realidad somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Yo quiero presentarle en el momento, vamos a decir así, no en el minuto y en el segundo, pero sí quiero hablarle de esos 3 años de ministerio. Quiero mencionarle la hija de Abraham, que era esclava de un espíritu inmundo. Y ellos diciendo que eran descendientes de Abraham y eran libres.
Le voy a hablar de la hija y le voy a hablar de un hijo. Y la hija lo conocemos todos, pero el hijo, como que mucha gente no detallan a este hijo, pero ahorita se lo voy a presentar. Entonces, usted conoce la historia, Lucas capítulo 13, versículo 11. Había una mujer, dice la palabra de Dios, que durante 18 años y nosotros casi siempre cuando los predicadores hablan de esto, hablamos de la manifestación de 3 veces 6, o sea, es como una marca y una marca fea, y todos conocen de lo que estoy hablando, porque 6 por 3 es 18 y este estuvo hasta que se encontró con Cristo. La Biblia dice que había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Y esa enfermedad la mantenía encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Entonces, le quiero llamar la atención de esto, hermano, porque nosotros tenemos hijos y hijas que pueden ser descendientes de Abraham, o sea, gente con promesas, porque Dios te la dio, pero de ninguna manera se enderezan, y usted mismo está diciendo, Padre Santo, Dios mío, ¿qué le pasa a este muchacho? Algunos se llenan la bocota diciendo, yo sé que un día él va a servir al Señor. Puchis, hermano, discúlpenme. Yo sé que un día va a servir al Señor y usted no se preocupa por orar y por ministrarle a su hijo. Porque usted prefiere dejarlo tranquilo para que no esté molesto con usted. Cuando yo veo este versículo es, realmente será necesario que un hijo nuestro esté o una hija nuestra esté 18 años endemoniado. ¿O será que como padres tenemos el derecho moral, legal y espiritual de ordenar a ese espíritu inmundo que se vaya de él y pelear contra ese espíritu inmundo que tiene encorvado a tu hijo o a tu hija, que no le permite ver las cosas celestiales, que no le permite ver, hermano, y poner los ojos en Jesús, como dice la palabra de Dios, el autor y consumador de la fe? Entonces tenemos aquí aquí tenemos un casito donde la Biblia dice que cuando Jesús la vio, no es que ella vino, porque ella no podía ni venir ni podía ver a Jesús porque estaba encorvada. Así que tus hijos encorvados no pueden ver al Señor Jesús. La palabra encorvado la usó Job para decir que si alguna vez él había mirado a una doncella con deseo sexual en su corazón, que su mujer se encorvara y que vinieran hombres y la violaran. Así que cuando yo veo aquí la palabra encorvada, estoy pensando en violaciones no sexuales. Escúcheme, estoy pensando en las violaciones del espíritu, de espíritus inmundos contra nuestros hijos, porque ellos están encorvados mirando hacia abajo, no solo hacia la tierra, sino hacia el abismo, y ahí quieren ir, porque de así está entenebrecido el corazón. Pero yo quiero declarar en el nombre de Jesús que nuestros hijos tienen promesas de parte de Dios a través de nuestra vida, y que lo que nosotros tenemos que empezar a hacer, hermano, es orar por su liberación. Orar por su liberación. No le dé pena decirle al Señor, mi hijo es un endemoniado. Por favor, ministrale libertad a mi hijo. Así que dice la Biblia que le dijo, dice la palabra de Dios, que la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre. Y aquí tenemos
un espacio entre el versículo 2 y el 16, pero quiero que usted vea el 16 a pantalla completa, por favor. Dice, y esta que, porque el Señor la sana en día de sábado. Y ya usted conoce la historia, pero lo que quiero hacer es énfasis en la expresión de aquellos que nosotros no somos esclavos, pero el que practica el pecado es esclavo. Pero aquí le estoy poniendo un versículo donde una hija de Abraham por demonios está encorvada por 18 años. Y entonces dice la palabra de Dios que, y esta que es hija de Abraham, a la que, oiga, por favor, lo tiene usted ahí en su pantalla, vea el espíritu. Esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, que el Señor lo reprenda. No queremos ni siquiera ver eso. Pensamos que no, ella no tiene esa clase de problema. Entonces el Señor dijo aquí, ¿quién tenía atado a esta mujer? ¿Quién tenía atado a esta mujer? Satanás. Y dice la Biblia que el Señor dijo 18 largos años. No debía de ser libertada de esta ligadura en días de reposo. Así que en días de pacto, en días de reposo y en días de perfección, en el nombre de Jesús, nuestros hijos serán liberados. Liberados. Yo quiero que usted vea este versículo. Me queda unos 15 minutos y quiero adelantar un poquito. Solo mostrarle a ellos que decían que no eran esclavos. Quiero mostrarle por las escrituras. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor. Y usted conoce la historia, no voy a hacer la historia, pero solo identifico el personaje, la ocasión y en el momento en el que el Señor dice esta frase. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres si es que en algo. Ese es como el que viene a disculparse y sabe que ha ofendido a una persona, pero no quiere todavía así abiertamente decir, mira, te ofendí, se me salieron los cachos, los dientes de escorpión y te herí, perdóname. Y dice, y en vez de decir eso, lo que dice es, si te herí en algo, si te ofendí en algo, ¿verdad? Y sí lo hizo, pero no quiere abrir su corazón. Este está siendo trabajado por Dios y le dice al Señor, si defraudé a alguno, imagínese usted cobrador de impuestos en aquella época, cuando se sabe que los cobradores de impuestos, hermano, eran odiados porque además de ser judíos al servicio del Imperio Romano, por historia dice que robaban. Eso mismo hacía Mateo cuando Dios lo llamó al ministerio, cobrador de impuestos, hermano. Qué misericordia del Señor. Entonces, estaba pensando que los cobradores de impuestos de aquella época, no estoy hablando de los de ahora, de los cobradores de impuestos de aquella época, estaban al servicio del imperio más terrible que hubo sobre la faz de la tierra. Y déjeme decirle que ese imperio va a resucitar en los días de la bestia. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, cuando yo miro esta palabra, dice la palabra de Dios que la respuesta de Jesús a esto, o sea, mire, eres descendiente de Abraham, pero eres un esclavo del pecado. Eres descendiente de Abraham, pero eres esclavo de un espíritu inmundo. Eres descendiente de Abraham, pero eres esclavo del dinero. Amas el dinero, robas el dinero. Y déjeme decirle, Mateo y Zaqueo no fueron los únicos. Porque usted tiene ahí a Judas, que siendo judío y apóstol dentro del ministerio, robaba el dinero de la obra. Entonces, cuando yo miro este
pasaje, bendito Dios, que el Señor tenga misericordia. Dice la Biblia, Jesús le dijo, oye, después que confesó su fraude y la restitución, fue que fue liberado. Entonces Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también, dice la Biblia, es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces no solo era un esclavo, sino que estaba perdido. Y el Señor encontró al esclavo, bendito el nombre del Señor, y se lo trajo a la liberación. Y hermanos, qué cosa más hermosa, porque aquel enano se encaramó en un árbol sicómoro para ver si podía ver al Señor Jesús, y pasando Jesús le dijo, desciende porque necesito hoy entrar en tu casa. Necesito, no le dijo necesitas, necesito. O sea que Dios en la persona de Cristo quería completar su obra aquí en la tierra y no dejó pasar una. Así que le dijo, desciende porque necesito posar hoy en tu casa. Y el hombre feliz, hermano, el hombre feliz, pero frente a la persona de Jesús, ¿quién no se redarguye, hermano? Necesitamos pedirle al Señor esa clase de encuentro y esa clase de ministración. Voy a terminar, tengo 5 minutitos para compartir con ustedes dos grandes verdades impresionantes. Resulta ser que usted sabe, y no le voy a hacer larga la historia porque usted lo sabe, que Sara tenía una criada llamada Agar, que era egipcia. Y algunos historiadores judíos dicen que esta mujer era la hija de alguien que era faraón o que había sido faraón en Egipto. Esto es plausible, esto puede ser y no, pero le cuento que los historiadores judíos más antiguos dicen que aquel prefirió dársela a Abraham cuando vio cómo Dios estaba con Abraham en los días en que Abraham descendió a Egipto. Y entonces dijo, prefiero que ésta sea miembro de la casa real egipcia prefiero que no sea miembro de esta casa, aunque ella es de esta casa y que forma parte de la familia, o al menos esté ahí con este hombre que es tan bendecido. Si esto fuera así, como cuentan los historiadores judíos, porque la Biblia no tiene registro, entonces sigo pensando que el enemigo estaba trabajando para hacer tropezar a la descendencia de Abraham. ¿Por qué usted lo dice, hermano? Porque si no es así, de todas maneras, ¿cómo fue y cómo es posible? ¿Y dónde fue que fue adquirida Agar? De manera que para la época en que Abraham y Sara tenían promesas, a Sara se le ocurrió darle a Agar por mujer para que tuviera hijos. Hermano, el enemigo, que el Señor los reprenda, tiene una astucia, pero una astucia que muchas veces, hermano, pareciera que se adelantara a los planes de Dios. Claro que Él está derrotado en la cruz del Calvario, pero quiero mostrarle algo. Ok, antes de leerle el versículo, déjeme mencionarle algo. Abraham tuvo a Agar y tuvo a Sara, o a Sara y Agar, porque Sara es la esposa, Agar es la esclava, que es la mujer que le da primero un hijo. Y el hijo que le da a él es Ismael. Y de Ismael salieron 12 hombres que fueron 12 tribus. Ahora, Abraham es el padre de Isaac. E Isaac, por decirlo así, es medio hermano de Ismael. Pero Isaac tuvo a Jacob.
Y después que tuvo a Jacob, Jacob fue después que tuvo 12 tribus, que son sobre las que Dios puso promesas. Entonces, de los lomos de Abraham salieron 12 tribus y 12 tribus. Y las primeras 12 tribus que salieron fueron los hijos de Ismael, el medio hermano de Isaac, para decirlo de alguna manera, hijos del mismo padre de diferentes madres. Ahora, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Jacob tuvo a sus 12 hijos. O sea, que es como si el enemigo trabajara, pero al mismo tiempo tenemos aquí un puntito que es importante. Salieron 12 tribus de Abraham, 12 tribus hijos de la esclava. Y aquí salieron supuestamente 12 tribus hijos de Sara, la libre. Y quiero ahora que usted vea en pantalla el versículo completo, Génesis 25:12, 2 versículos totalmente leídos. Esta es la lista de los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, la esclava egipcia de Sara. Estos son los nombres de los 12 jefes de las tribus de Ismael por el orden de nacimiento y por el orden de sus campamentos y de sus territorios. Así que esto era, hermano, un diseño. Estamos hablando aquí que esta gente acampaba por orden de nacimiento, por orden de sus campamentos, por orden de sus territorios, y eran 12. ¿Y qué problema, verdad? Porque nosotros enseñamos que 12 es número de gobierno humano. Pero pareciera ser que también el enemigo de nuestras almas se apodera de ese plan para dar una imagen de que ahí está Dios. Y hasta el día de hoy, hermano, ellos se consideran los descendientes de Abraham. Y voy a terminar con este versículo porque este versículo es impresionante. Es la alegoría, que pone Pablo en el libro de Gálatas, pero aquí, hermano, resulta ser que Dios en la boca de Pablo trae aquellas sombras y las pone aquí. Y miren lo que dice en Gálatas 4:22. Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Y oiga esto, uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavo, esta es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. O sea que viene Pablo y le adjudica por madre a todo el pueblo de Israel. Agarra a Agar y se la adjudica por madre. Y le dice, ¿sabe por qué ella es la madre de la Jerusalén actual? Porque todos ellos están en esclavitud de pecado. Pero la Jerusalén de arriba es libre y esta es nuestra madre. ¿Y sabes qué dice ahora aquí Pablo? Bendito Dios, que la madre de nosotros, la iglesia, la Jerusalén celestial, la madre de arriba, la Jerusalén de arriba, que es libre, esa es nuestra madre. O sea que toma a Agar, la esclava, y dice que Agar no solo es la mamá de aquellas 12 tribus de donde nació Ismael, sino que es la mamá también de estas otras 12 tribus en sentido alegórico, porque todos son esclavos del pecado. De ahí que el esclavo no queda en casa, pero el hijo permanece para siempre. Quiero terminar, hermano,
con esta lectura ya llegué a la hora. Gálatas 4:28. Así vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede hasta el día de hoy. Entonces, Pablo, usando esta alegoría, dice que hay una batalla. Y hay una batalla, hermano, espiritual en la vida de nuestros hijos, donde dice las Escrituras que el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu. Entonces, la batalla que está planteada aquí es esta, según la palabra de Dios. La carne constantemente batalla contra los deseos del Espíritu. Y nosotros deberíamos de pedirle al Señor, hermano, la gracia, el favor y la misericordia. No para que las cosas salgan así, ¿verdad? Como arte de magia. El poder lo tiene Dios para dar la liberación, pero tienen que haber deseos de ser libre. E incluso el Señor dice que para eso está la palabra. O sea, permanezcan en mi palabra, dijo Jesús, y entonces conoceréis la verdad, y entonces la verdad os hará libre. Tengamos unas palabras de oración. Padre que estás en los cielos, te estoy suplicando, Señor, que en tu misericordia haya un ardiente deseo en nuestros corazones por la verdad. Señor Jesús, aquellos que se te acercaron porque ya habían creído. Pero dice tu palabra que habiendo creído, Señor, oh Dios, no hubo cabida para tu enseñanza, no hubo cabida para tu palabra, no hubo, Señor, cabida para las ministraciones de tu Espíritu, para las verdades, Señor, oh Dios, que están en tu palabra. Te pido, por favor, Señor, que tú tengas misericordia y que los que están bajo el sonido de mi voz, al escuchar esta palabra, consideren, Señor, seriamente si son esclavos en algún área de su vida y necesitan, Señor, la liberación. Señor, venimos a la bendita palabra que está llena de principios, Señor, y de promesas, con los cuales, Señor, dice, seremos verdaderamente libres. Y no solo, Señor, seremos verdaderamente libres, sino que seremos los verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesús. Señor, te pido que si hay algún esclavo en esta noche de algún pecado, el poder de tu nombre y de tu sangre, Señor, oh Dios, venga, Señor, sobre él, para, Señor, romper con esa atadura de esclavitud. Oramos, Señor, oh Dios, para que si hay un hijo tuyo, hijo de promesas, esclavo de demonios, sea liberado en el nombre de Jesús. Si hay alguien, Señor, oh Dios, que es esclavo, Señor, del dinero y su corazón, Señor, está puesto en amar, Señor, aquello que es la raíz de todos los males. Por favor, te ruego, sea desatada la mente, el corazón y el espíritu. También te estoy pidiendo en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú tengas cuidado de nosotros, oh Padre Santo, y que en esta batalla donde la carne persigue al Espíritu, el Espíritu, Señor, oh Dios, tome la victoria, amado Dios, porque no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos de la libre, la Jerusalén celestial. Bendigo, Señor, en el nombre de Jesús a todos los que están bajo el sonido de mi voz. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, amado hermano. Estoy bendiciendo a la iglesia que cubro en Italia, a los hermanos de Italia, también a la iglesia que cubro en Canadá. Que Dios los bendiga.
las iglesias que cubro aquí en los Estados Unidos. Que mi Dios los bendiga poderosamente, y también bendigo a nuestros hermanos en Cuba, y desde aquí les reiteramos a todos no solo nuestro amor, sino también la oración por ellos. Ruego, por favor, reciban todos ustedes, nuestros hijos espirituales, hermanos y amigos, un saludo. Le habla su pastor Raúl Martínez.